Se han recibido respuestas a oficios enviados por esta comisión en relación a las sociedades médicas o comerciales con que la red pública de salud, bajo su dependencia, ha contratado servicios a prestadores privados entre los años 2015 y 2016. Llegaron de la directora del Servicio de Salud Arica, del director del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, del director del Servicio del Maule y el director del Servicio de Salud Araucanía Norte. También llegó una nota del Partido por la Democracia, mediante el cual se comunica el reemplazo para la sesión de hoy del diputado Alvarado por el diputado Daniel Farcas. Y un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional en relación a la consulta efectuada por la Comisión en oficio número 80. En relación a ello, responde en relación a compras efectuadas por FONASA durante los años 2014 y 2015. Está pendiente el análisis e información de las compras efectuadas por FONASA a prestadores privados en 2016, atendido que dichos datos solo estarán disponibles durante marzo del 2017. Cuando se obtenga dicha información, la biblioteca podrá efectuar el análisis y posterior informe. Eso es lo que se ha recibido hasta hoy día. Muchas gracias, señora secretaria. Bien, se encuentran citados el señor superintendente, el señor Sebastián Pavlovich Geldes. ¿Quién asiste? Hagámoslo pasar, por favor, para anunciarlo. Sí. Y también al director inmediatamente para que no esté fuera esperando. Presidente. Diga bien qué director, porque para que el doctor Puccio. Para que se entienda. El director del Hospital San José, señor José Miguel Puccio. Sí, yo quisiera pedirle por la anuencia, dado que yo sé que tiene una complicación el doctor Puccio, si pudiera él intervenir primero en lo relativo a su informe. Director de la... El doctor Puccio, que es el médico de la Presidenta de la República. Quizás para qué más. Superintendente, autoridades, diputado acá, presidente, representante de la comisión, diputado parte. No, sí, ya. Saludar. Secretaria de la comisión. Se encuentran citados a esta sesión de la Comisión de Investigadora de FONASA el señor Superintendente de Salud, don Sebastián Pavlovich, a quien le agradecemos la presencia, quien viene acompañado del Intendente de Prestaciones de Salud, señor Enrique Ayers, y el director del Hospital San José, señor José Miguel Puccio. Nos han pedido, don Sebastián, si usted no tiene inconveniente, de escuchar al doctor Puccio, que se encuentra complicado de tiempo. ¿Es así? No sé si hay alguna dificultad o en el orden mantenemos el orden. No habría ningún problema. Doctor Puccio, tiene la palabra. Ya, córtelo rápido y se nos va por acá. ¿Alguien que lo ayude con la tecnología? El doctor Puccio va a ser el teléfono a Castro para que le apague el celular. Córtele el teléfono para que... Tiene que... Antes que nada, mi agradecimiento al honorable Cámara de Diputados y a esta comisión investigadora por haberme invitado. ¿Ya? Me enteré el día jueves en la tarde de la invitación con solo el título. La verdad es que más que preparar algo, porque es tan amplio el título y es tan poco claro en lo que se refiere a mi hospital, el cual dirijo, que no preparé nada, sino que vengo un poco a conversar la situación actual. Yo deduzco que el hospital ha trabajado y la preocupación de esta honorable comisión es revisar todo lo que son los convenios que tenga el Hospital San José como institución pública con instituciones del ámbito privado. En ese contexto, lo que yo me he atrevido a reevaluar y revisar son fundamentalmente el sistema de derivaciones y cómo funcionamos dentro del hospital. Como ustedes bien saben, el Hospital San José siempre ha tenido
temas de falta de capacidad. Estuve ya en la Comisión de Salud el año pasado con varios de los aquí presentes discutiendo y conversando la situación que hubo de una llamada crisis de urgencia, en la cual los sistemas se saturaron y no pudimos dar la atención, o aparentemente no podíamos dar la atención que se requería hacia nuestros pacientes. Eso provocó una intervención y revisión de todos nuestros protocolos y al mismo tiempo fuimos distribuyendo cada una de las situaciones y analizándolas como tal. Nosotros tenemos un promedio y en un estándar relativamente estable de alrededor de 350 atenciones de urgencia diarias, ¿ya? Tenemos una cantidad de 600 camas de hospitalizados, tenemos, siendo un hospital de adultos, un servicio de neonatología de altísima complejidad y tenemos un número también mayor de atenciones ambulatorias que funcionan de lunes a viernes en el complejo diagnóstico y terapéutico. Como hospital estamos situados en el área norte de Santiago y la población asignada fluctúa más o menos en las 800.000 personas, donde además somos un hospital que está hecho estructuralmente en los años 80. La maqueta con la que el hospital se construyó y se entregó a finales de los años 90 es una maqueta que habla de una construcción de los años 80. O sea, ya cuando se puso la primera piedra quedamos chicos. Como hospital en el área norte somos el único hospital que no tiene un segundo hospital público para poder resistir la carga asistencial que hay en el área norte. El resto de las áreas de Santiago tienen siempre un segundo hospital, nosotros no. Por lo mismo, tenemos que hablar en concreto que tenemos que atender a un promedio de 800.000 personas. Esto además, que durante los últimos años se han hecho diferentes convenios donde somos centro de derivación y además de eso está el hecho concreto de una antigua normativa ministerial que todo paciente que sea de la segunda y tercera región, si está en Santiago, tiene que ser atendido en el hospital del área norte. ¿Ya? Un poco lo mismo que en algún minuto pasó con Isla Pascua, que los pacientes llegaban a Santiago en avión, se subían a una ambulancia y los llevaban a Valparaíso porque tenían que atenderse según la regionalidad. Eso por suerte se soluciona. Nosotros tenemos dentro de este sistema, como les decía, en el sistema de urgencia, que es lo más sensible y siempre lo más vistoso, alrededor de 350 atenciones diarias. Tenemos sistemas de consultores de llamada en los cuales se busca emular la atención de especialistas 24 horas con mala respuesta o con insuficiente respuesta de parte de los oferentes. Tenemos un sistema de atención clásico de una urgencia en la cual hay un jefe de turno, cirujano, médico internista, traumatólogo y enfermera. Durante el tiempo que hemos trabajado como equipo directivo, nosotros logramos instaurar un servicio de neurocirugía, porque al no tener neurocirugía de urgencia, teníamos que derivar a los pacientes dentro de la red, generalmente al Instituto de Neurocirugía, por lo que se creaba una cosa bastante especial en el contexto de que si el paciente no tenía cama de intensivo para la vuelta, en el instituto no lo aceptaban. Tenemos además el sistema de derivaciones que hoy en día existe, que es las derivaciones a otros hospitales en primera línea área pública y en segunda línea las derivaciones al área privada. En la derivación al área privada esto se centraliza y hay un protocolo de cómo se hace al respecto, de que cuando nuestra propia capacidad nos sobrepasa y no podemos dar la atención importante y como corresponde a los pacientes de mayor gravedad, no los de baja, no los de media, los de mayor gravedad, estos tienen que ser derivados al extrasistema, sea público o privado. En el protocolo que nosotros tenemos, nos comunicamos con la unidad de gestión centralizada de cama del Ministerio de Salud
quien a su vez, al entregarle los antecedentes, entrega la información de las clínicas que ellos tienen, como se denomina, ranqueadas por FONASA, para poder decirnos a qué clínica derivamos. En el tiempo esto ha ido cambiando. Cuando hace unos años atrás y en el último tiempo, cuando uno derivaba a un paciente, ese paciente quedaba bajo la responsabilidad económica y médica del hospital y había que tratar de recuperarlo a la brevedad. Hoy en día, que se trabaja con el GRD y el sistema de unidad de gestión de cama, es FONASA a la vez la que se hace cargo del paciente y se preocupa de o bien su retraslado o su alta final. En el sistema que además tenemos de los pacientes que no tienen solución en los niños, que es lo más sensible, en ese contexto los niños generalmente hablamos solo de neonatos. La unidad de neonatología del Hospital San José tiene alrededor de 100 camas. Y en ese contexto generalmente derivamos a la madre cuando sabemos que ya va a tener el parto, y en ese mismo, al tener el parto, que va a ser un niño que va a tener que ser trabajado en la unidad de neonatología, es derivada a diferentes instituciones. Junto a todo este proceso de asistencial importante están los procesos sociales que se han ido dando en el último tiempo, que son conocimiento de todo, ¿ya? Hechos concretos como paros nacionales, falencias económicas. Cuando me refiero a falencias económicas me refiero a temas de presupuesto que nosotros hemos ido trabajando. Yo recibí el hospital con 18.000 millones de pesos en deuda. Fundamentalmente esa deuda era no en primera línea, pero era a proveedores. Había todo un sistema de sociedades médicas y empresas externas. Cuando me refiero a sociedades médicas, se aplicaba el que médicos del hospital trabajaran fuera de horario, prestaran servicios y cobraran por sociedades médicas, con convenios generalmente de palabra o simplemente con convenios muy sencillos. Eso que ha sido muy discutido, yo puedo decir hoy día con orgullo que en este minuto el San José no queda ni una sola sociedad médica, están todas afuera, ¿ya? Por otro lado están los prestadores de servicios que fueron en algún minuto, la diputada Rubilar se acordará, tema de debate en lo que se refería a estas empresas que traen médicos extranjeros, que fue un tema que nace en 2012-2013 en relación a la crisis en España, en Europa, para poder solucionar los temas de la ley 19.000 y la 15.000. Y en ese contexto, estas empresas entraron al hospital el año 2013, a principios del 2013, y hasta el 2015, cuando nosotros asumimos, no había ni una sola licitación, contrato o símiles. Los pagos se hacían solo por regularización. Nosotros pusimos orden, hablamos con la empresa, planteamos una disminución de costos porque eran carísimos. Ya en ese tiempo lo que menos se pagaba era 45.000 pesos la hora, y le estoy hablando casi 2 o 3 años atrás, 2 años atrás. Negociamos con la empresa el poder bajar los montos, se pusieron cláusulas de respaldo económico y se hizo la licitación. Hasta este minuto se han hecho varias licitaciones, pero lamentablemente no se han podido cumplir porque no se han llenado los requisitos. Y en este contexto tiene que ver, y ustedes lo sabrán mejor que yo, los diferentes cambios de normativa y de leyes que hubo primero con el EUNACOM, después con el CONASEM, ¿ya? Y hoy en día, mucho orgullo, podemos decir que tenemos a la empresa, especialmente esta MAP licitada, que gracias al cambio de normativa en que podemos contratar a los médicos extranjeros que ya estén inscritos en la superintendencia y se hayan inscrito en el CONASEM, ya los podemos contratar en forma alterna. Estamos haciendo el cambio de contratación institucional al revés de contratación por no licitación en ese minuto y sí licitación a privados, pero siempre por vía pública, ¿ya? Lo mismo sucedió con una empresa anestesista que se llamaba Soma, que también llegó en esos mismos años y que se instaló en el hospital y empezó de una u otra manera por Visatergo a poder controlar todo el tema de 5 pabellones de
5 pabellones ambulatorios donde se daba anestesia y que tampoco tenían regularización desde el punto de vista contractual. Pagábamos en ambas empresas más de 100 millones de pesos al mes y siempre regularizando lo que caía en la más profunda ilegalidad. Se hizo la licitación, ¿ya? Ahora, mucho orgullo, podemos decir que el 1 de abril parte otra empresa que está licitada públicamente, pero esta vez pusimos las precauciones. Pusimos una comisión especial de control de la empresa, pusimos controladores de contrato, como lo dice la ley, y tenemos comités que nos ayudan a trabajar. Ahora, dentro de todo esto, sí tenemos dificultades que no hemos podido solucionar, ¿ya? Tenemos el problema, primero, una falta importante de camas. Segundo, hay situaciones puntuales en que tenemos falta de resolutividad porque no somos capaces, o porque no tenemos el especialista, o porque todavía nos quedamos pegados en un sistema, ¿ya? Porque generalmente los médicos cuesta mucho contratarlos por más de 11 horas, ¿ya? La gente no quiere contratarse. Y hablemos en plata, 11 horas es 2 horas por día o 4 horas por 2 días, 3/4, lo que da poca continuidad en el trabajo, pero así todo se hace todo. Así todo logramos las tasas que tenemos y así todo hemos podido salir adelante con cada una de las crisis que, por ejemplo, cuando uno mira nuestra alta tasa del año 2016 de traslado, ya debe considerar que hemos estado teniendo, por ejemplo, actualmente en neonatología, tuvimos una infección por una bacteria que se llama Serratia, que fue una bacteria muy rara, que normalmente le da a 1 o 2 niños, le dio mucho, sin ningún compromiso clínico. Pero si uno sigue las normas de salud pública, no pudimos ingresar más madres y tuvimos que empezar a derivar, ¿ya? El año pasado, en el contexto del paro nacional, ¿ya? Están los números, también tuvimos que derivar muchos pacientes. Ahora, dentro de la derivación nosotros tenemos súper claro quién se deriva. No es un tema que el médico de turno dice, ¿sabéis qué? Yo hoy día no tengo muchas ganas, sáquenme estos pacientes, ¿ya? Lo que nosotros no tenemos influencia es dónde se deriva. Y en ese sentido funcionamos. Desde el punto de vista de nuestra deuda, hemos estado trabajando fuerte en poderla, más que disminuir, controlar de los gastos que tenemos. Nuestro gran gasto sigue siendo, como en todas las instituciones públicas, más que gasto, el control, hora extraordinaria. Es un tema muy sensible, ¿ya? Que trae de por sí mucha inseguridad, que ha costado mucho que la gente entienda que nosotros no vamos a cortar la hora extraordinaria, sino que lo que vamos a hacer es controlarla. Si alguien necesita lo que la ley permite, el máximo de 40 y 20, se le darán esa en la medida en que las haga, pero no como se convirtió y como estaba convertido en el hospital, como una forma de mejorar el sueldo, decir ya, para ti tenemos un personaje histórico con 100 horas extraordinarias al mes, no sé qué hora va a su casa, ¿ya? Pero se le estaban pagando. Y dentro de este mismo esquema tuvimos también evaluaciones económicas, estamos tratando de disminuir los costos sin disminuir la calidad, siempre. Y nos pasa que, por ejemplo, partió un esquema para arreglar diálisis, poner peritoneodiálisis, vino la empresa, miró y nos dijo, ¿saben qué? Ustedes pagan mal. Y se retiró. Por licitación. Lo logramos arreglar. Pudimos conseguir una segunda empresa. Pero empieza esa inestabilidad. Ahora es un hospital que tiene un buen rendimiento, que está solo en el norte, donde su gente está cada día más orgullosa de trabajar en él, cosa que ha costado un poco y yo a mucho orgullo ando con mi acreditado, porque nosotros como hospital, ante la superintendencia, tuvimos que presentar todas nuestras capacidades y acreditamos con 93 puntos o porcentaje. Salimos tercero, pero yo insisto que fuimos primero, porque el primer hospital acreditaba por segunda vez y el segundo no tenía servicio de urgencia. Por lo tanto, fuimos los primeros. Y esa fue una lucha interna importante de creerse el cuento y de trabajar para el hospital. No sé si con eso, para hacer una introducción, diputado. Nosotros, dando la bienvenida al doctor Puccio, hemos tenido una serie de interrogantes desde el principio respecto al Hospital de San José, que
me gustaría que usted pudiera aclarar respecto a lo siguiente. Se ha dado un incentivo perverso como política general, por acción o por omisión en distintos lugares del país, para favorecer el pago directo de prestaciones en patologías auge que están sobredemandadas en el horario diurno para la contratación vía honorario o pago directo por las tardes de pabellones o acciones de cirugía para esos pacientes auge, como motivo principal de la expansión en el área de los servicios de contratación de especialistas fuera de la jornada. Quiero preguntarle, doctor Puccio, por su intermedio, presidente, ¿cuál es la situación tarifaria que ha venido transcurriendo en el tiempo, desde el año 2014 en adelante, a lo menos, en las jornadas de atenciones quirúrgicas u horarios médicos según especialidad, y cuál es hoy día es la dimensión de esa tarifa horaria? Pregunto por la tarifa porque tengo información de que en diversos casos esas tarifas por hora exceden con creces los valores equivalentes de jornada horaria de los profesionales que están ahí cumpliendo su servicio, y por lo tanto generan una pirámide invertida respecto a las condiciones de estímulo que queremos favorecer. Es decir, estaríamos propiciando o se estaría dando el fenómeno de que vengan más médicos a operar en las tardes vía auge y licitaciones de servicios en empresas privadas que las jornadas que a veces quedan vacantes de esos mismos profesionales. Dos, preguntarle si hay médicos que tengan jornada compartida y jornada a la vez bajo esta modalidad de compra directa, que tengan cargo jerárquico en el Hospital San José y que les haya tocado dirimir a ellos la distribución de la demanda asistencial en cualquiera de las dos situaciones de jornada diurna o bien bajo la modalidad de compra de servicio. Y tres, quiero preguntarle, por su intermedio, presidente, al doctor Puccio, ¿cuál es el modelo que se está aplicando en el Hospital San José, que ha tenido tantas complejidades, trastornos, denuncias, dificultades, que nos ha tocado a la misma comisión asumir, ir a ver, estar en terreno? ¿Cómo se ha normalizado esto en función de la magnitud de estas dos? Entiendo que son dos las que están actualmente operando, eran más, que son Soma, y hay una anestesista. ¿Hay otra anestesista? No, era Soma, salió Soma y entró otra que se llama Vigilio. ¿Vigilio? Ya. Entonces quiero preguntarle, ¿quiénes son estos señores? ¿Quiénes son los dueños de estas empresas que han estado o están en el Hospital San José? Si él sabe, porque como él es la autoridad, en qué otros lugares están distribuidos estos señores dando la atención, porque son empresas de múltiples hospitales, y si el Hospital San José espera dar término a estos servicios o no, o se va a sostener o sobrellevar la situación con estas empresas privadas externas y las condiciones de pago, porque me gustaría saber cuánto le paga mensualmente el hospital, cuál es el ítem de pago. Comparando, me gustaría saber la comparativa de cuánto se le paga, si estamos hablando de anestesista, cuál es la planilla de sueldo mensual de los anestesiólogos de San José por jornada, y cuál es la planilla de pago vía honorario a los anestesiólogos de Soma o el que sea que está recibiendo esto. Y los casos en que se sobreponen, o sea que están recibiendo estos doctores por los dos lados, ingresos por la vía diurna y por la vía Soma, ¿a cuánto ascienden los montos que creo que no son menores en estos casos? Gracias. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a nuestros invitados y preguntarle al doctor Puccio. La verdad es que para los que somos ignorantes de estas materias, pero que visitamos regularmente el Hospital San José, porque en mi caso atiende a las personas del distrito que tengo el honor de representar. No, como paciente no. Pero sí importante destacar que siempre veo el esfuerzo y la predisposición de la gente que trabaja en el Hospital San José, pero referido justamente a lo que decía el doctor Juan Luis Castro, pero básicamente orientado a la pregunta a si, dadas las responsabilidades que este hospital tiene en función del área norte de Santiago, que en realidad, por desgracia, es el único hospital que está funcionando,
estas otras cargas que llegan vía FONASA u otras, si está la pregunta concreta si el hospital está preparado para poder enfrentarla. Y lo pregunto, señor presidente, dado que es usual que el Hospital San José esté absolutamente sobrecargado de una demanda que es casi imposible de poder enfrentar por nadie, producto que nos falta obviamente una capacidad hospitalaria en el área norte de Santiago. Y en ese marco, presidente, mi pregunta es si eso, con el presupuesto, con la actual dotación, el hospital está preparado para enfrentarlo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, presidente, por su intermedio. ¿Le había costado? Por su intermedio, saludar al director, agradecerle su presencia, saludar por su intermedio también al superintendente presente. Yo la verdad es que quisiera ver si usted, dado que nosotros estamos analizando en esta comisión las compras a privados, la situación de por qué se genera y obviamente también los posibles conflictos de interés o incentivos perversos para comprar por fuera en vez de, entre comillas, potenciar la resolución a través de los hospitales. Yo quisiera ver si usted, por su intermedio, presidente, nos puede ilustrar en su autodenuncia a la Contraloría. Yo entiendo que usted se autodenunció por el revuelo que se generó en el Hospital San José, de denuncias van, denuncias vienen. Usted decidió llevar a la Contraloría este tema, entonces si usted nos cuenta qué fue lo que autodenunció, qué es lo que le pidió a la Contraloría que evaluara. Yo tengo algunos conocimientos superficiales, pero entiendo que tiene que ver con su prestación de servicio en calidad de médico de la presidenta, entiendo que tiene que ver con los servicios que usted daría de hemodinamia en el Hospital San José. Digo todo daría porque obviamente que no, usted nos va a decir que de eso es real o no. Uno lo había visto al intendente, perdón, también lo saludo por su intermedio, presidente, no lo había visto, el doctor Ayers. Entonces a mí me gustaría, si usted puede efectivamente ir despejando no solamente el tema de las empresas, que a mí me interesa, independiente que eso haya sido en el gobierno anterior, a mí me interesa saber por qué esas empresas dan con médicos que no tienen una COM, que a mi juicio en algunas oportunidades eso casi es una suerte de trata de bata blanca, porque esos médicos vienen y trabajan ahí o nada, o sea, hay algunos temas complejos ahí, pero me gustaría si usted se puede referir a su situación en particular. Yo creo que usted viene preparado para eso, no me cabe la menor duda. Y eso yo creo que es fundamental que usted lo pudiera aclarar en la comisión. Gracias, presidente. Doctor, tiene la palabra para responder las preguntas de los parlamentarios. Voy a responder en el mismo orden. Para eso porque pensé que íbamos a hablar del hospital. Pero tengo la posibilidad de responderlo y lo hago con mucho gusto. A ver, yo encuentro extremadamente delicado este tema de que, y voy a poner el ejemplo porque fue bastante categórico, este tema de que el auge lo mata todo y hay que pagar lo que sea para no estar en las listas negras que no cumple el auge. ¿Ya? Es un poquito lo que ha pasado en los hospitales. Cuando nosotros asumimos, teníamos un servicio de oftalmología, cuyo rendimiento era excelente, pero los sábados en la mañana. ¿Bien? Y eso está claramente comprobable, no es algo que esté tirando al voleo. Entonces, detuvimos, llamamos a los oftalmólogos, les pedimos que por favor hiciéramos una relación de al menos 1-1 o 2-1, en los cuales en forma ellos tenían que hacer una determinada prestación, le hace catarata, ¿ya?, en horario institucional, y a cambio de eso se podía hacer en un horario no institucional, ¿ya? Esto provocó que nos dijeran que no, y provocó una cosa muy insólita. En Chileno agarraron la pelota y se la llevaron. Eran los dueños del instrumental, cosa que nos enteramos en ese minuto. Hasta ese minuto ellos sabían... No, chilenos. Y se llevaron el instrumental y nos dejaron
los que son médicos entenderán, sin piezas de mano, sin nada, de un día para otro. ¿Ya? Y volver a armar el sistema fue muy complicado. Por supuesto, ahí apareció rápidamente una empresa que a ustedes debe haberle aparecido, que se llama Kigental, diciendo yo, y empezaron a aparecer todo tipo de ofertas que decidimos frenar y empezamos a trabajar con muy buena experiencia, en principio con el Félix Bulnes, después con el CRS de Maipú y en parte importante con el Hospital José Joaquín Aguirre. ¿Ya? Pero así todo, nuestra lista de espera en oftalmología es vergonzosamente alta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos haciendo un trabajo que estamos haciendo junto al Servicio de Salud de que se implementen las UAPO, las unidades de atención oftalmológica periférica, ¿ya? Que van a dar el primer paso de todo lo que es el manejo auge, porque cuando yo provoco, y es una cosa importante entender la lista de espera de la cual yo soy solo receptor y solucionador, pero yo no la provoco. ¿Ya? Esto es como entregarle a alguien una tarjeta de crédito y pasar una vez al banco a que el jefe del banco lo rete por los gastos. Yo no la provoco, la provoca la periferia. Entonces, cuando yo tengo un paciente que le diagnostico una catarata, ya lo saqué de una lista de espera, pero lo puse en una segunda. ¿Ya? Y esa segunda lista de espera, y los señores usuarios del hospital estarán claros, es, pero es que además el señor es mayor de edad, y como es mayor de edad sería bueno que lo viera el nefrólogo, el cardiólogo, que le hagamos un electro, y empieza a crecer esto, ¿ya? Casi como en la geopolítica. ¿Ya? Entonces, nosotros hemos sido súper cuidadosos que lo que es auge se opere en horario institucional. Doctor, no puedo poner las manos al fuego a ese respecto, lo que no se nos pasen pacientes auge en los mal llamados POA, que es un invento de hace muchos años atrás, ¿ya? En el cual originalmente se llama Programa de Oportunidad de la Atención. Lo que tiene que significar que si yo por ahí por marzo, abril, mayo veo que estoy mal con mis listas, lo activo. Pero ya está tan institucionalizado en todos los hospitales que se parte del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Ya? En el caso de las jornadas compartidas, como preguntaba el diputado Castro, yo debo decirle que con certeza, ¿ya? No hay nadie que sea, porque además no hay empresa, que sea miembro de una empresa y trabaje al interior del hospital. ¿Ya? No hay nadie que sea miembro de una sociedad, ¿ya? Y trabaje al interior del hospital. O sea, en el hospital no hay sociedades. Lo que sí hay son médicos que tienen horas institucionales que hacen estos POA, ¿ya? Que complementan después. Y hay la obligación, porque también cuando llegamos había un número de médicos no menores que no eran ni del hospital ni tenían horario institucional, pero llegaban a las 5 de la tarde. ¿Ya? Y nuestra obligación fue que hay un mínimo de horas que tiene que tener cualquier médico que se dedique a trabajar en el hospital. Tiene que haber un compromiso institucional. Creo que hay una excepción muy puntual, si no, no la hay. ¿Ya? El modelo de Vigilius, ¿ya? O toda esta empresa. A ver, en el año 2012-2013 se decidió que se necesitaban diferentes empresas y se vendió, comillas, el producto anestesista. ¿Ya? Porque claramente todos sabemos, los anestesistas no daban abasto, no estaban en la salud pública, ¿ya? Nosotros hemos tenido diferentes fluctuaciones con los anestesistas y empezaron a entrar estas empresas a ofrecer, en un caso, pago por prestación, y que era el paquete completo. Era, entréguenme este pabellón, aquí vamos a operar catarata, yo me preocupo de todo. Yo pongo el personal, pongo esto, pongo todo. Pongo el anestesista, ustedes pongan solo el cirujano, el paciente y los insumos. ¿Ya? Eso no los asumía ninguna empresa. Este proceso se fue sedimentando y cada vez se implementó más y más dentro del hospital, que cuando nosotros asumimos, sí nos encontramos con colegas que trabajaban en su horario institucional al hospital, salían de eso, cambiaban camiseta y trabajaban para la empresa Soma en este caso. ¿Ya? En ese contexto, eso se estuvo deteniendo, incluso en algún minuto cuando fue la licitación para las nuevas empresas de anestesia, revisamos hasta las boletas del actual jefe de anestesia
para que no hubiera nadie que dijera, sí, pero este señor hizo un turno el año 2013 para esa empresa, por lo tanto queda deshabilitado. ¿Ya? Y hubo un caso de una enfermera que estaba en el comité, se le sacó. ¿Ya? Hoy en día esa empresa, la que viene llegando, como les explicaba al principio, está trabajando, trae su gente, su personal. ¿Ya? Nosotros, por derecho al trabajo, no le podemos impedir a alguien que trabaja fuera del horario, legalmente no puedo decir usted no va a poder trabajar después de las 5 de la tarde en la empresa que está aquí, pero pues, estoy, ¿cómo se dice?, restringiendo o trancando el derecho laboral. ¿Ya? Pero la única opción que había eran los consultores de llamada, que ya se lo explicaré a la diputada Rubilar, ya debe saberlo porque tiene que ver con lo que me estaba preguntando de mí, que los consultores de llamada eran especialistas que se solicitaban en un determinado hospital y se decía, se necesitan cardiólogos hemodinamistas. Y yo decía, yo me inscribo, pero no podía ser en el propio hospital, para que hubiera transparencia, tenía que ser en otros hospitales y en otras áreas. Esa normativa se eliminó hace muchos años atrás y se permite, por lo tanto, que la misma gente que trabaja en el hospital pueda ser, en este caso, consultor de llamada. En el caso de los POA, como volviendo a eso, ¿ya?, que estamos claros de que funcionan con gente del hospital, lo que se hace es que se llegan a acuerdos económicos en los cuales el hospital también exige una parte. Después de las 5 de la tarde, son pacientes institucionales, no hay medicina privada al respecto, incluso un proyecto que nosotros presentamos ya el año pasado al Ministerio, en el cual yo me permití cerrar pensionados, ¿ya?, porque me pareció impresentable que teniendo pacientes acostados en camilla, yo tuviera en el 5º piso espacios para oportunidad económica diferenciada del resto. Incluso les di una oportunidad a los cirujanos que se construyeran algo al lado y que yo les vendía alimentos, medicamentos, pabellones y todo, pero no se ha concretado. Y ahí incluso en eso lo hicimos porque estamos viendo la posibilidad de, como las piezas de pensionados son muy grandes, si uno achica los baños en realidad, aumentamos en más de 35 camas sin mayor poder constructivo ni inversión económica con el mismo personal, que es un proyecto que nos ha salido y que estamos todavía esperando que desde Inversiones nos conteste. Entonces, toda esta empresa, Vigilio, tiene un sistema absolutamente controlado, por lo que yo he podido averiguar. En el tema Vigilio yo me metí al final. Tengo entendido que es un señor de apellido Rodríguez, si no me equivoco. Yo los conozco, yo me metí al final. Este fue una licitación que se hizo entre los jefes de servicio a las bases, en que la subdirección médica, junto con una comisión, como dice la ley de las leyes públicas, fueron adjudicados. Y una de las razones importantes por las que esta empresa ganó es que había casi una diferencia de 40 millones mensuales entre una empresa y la otra, ofreciendo lo mismo. Y dentro de lo mismo es que tenían que traer máquinas de anestesia y parte del personal para poder complementar. ¿Podría enviarse por el doctor después? Les envío, ¿Representante legal de las dos empresas? o sea, les Por envío favor, la licitación. los antecedentes, todo. ¿Ya? Anótalo, por favor. ¿Se acuerda? ¿Ya? No sé si con eso quedó. Sí. Está, ¿no? Muy bien. Diputado Farcas, debo confesarle que no me entiendo lo que le escribí. No se entiende. No, yo mismo escribí aquí. No se entiende él, así que no se preocupe. Ya. Un fenómeno generalizado. Bueno, y no puede ser. Bueno, ya lo descubriré. Con respecto a las compras a privados, diputada Rubilar, como yo le decía, es un poco lo mismo que enuncié de cómo lo estamos haciendo. Ahora, las compras a privados directos son que hay que diferenciar, por supuesto, lo que son suministros hospitalarios, que eso claramente, lamentablemente, y lo digo responsablemente, la Cenabas no es lo que yo quisiera que fuese, ¿ya? Me encantaría que fuese solo a través de la Cenabas, porque eso nos permitiría cantidad, calidad y precios accesibles, ¿ya? En lo que es
a compras de empresas privadas o algo por el estilo, es todo, sin excepción, bajo licitación. Si usted tuviese algún dato que no es así, le pediría que me lo diera para yo por oficio mandarle la información al respecto. Y con respecto a mi autodenuncia, se basa en lo siguiente. Yo soy cardiólogo hemodinamista y desde el año 2008 trabajo en el hospital haciendo cardiología invasiva, es decir, coronografía, angioplastía, 24 horas al día. A mucho orgullo, cuando formamos la unidad cardiovascular, yo no era director del hospital y hoy en día puedo decir que esa unidad cardiovascular no tiene nada que envidiarle a ninguna del mundo, a ninguna. Hay especialistas 24 horas al día y se atienden los pacientes, sean A, B, C o D, sin problema y se les instala en mínimo 24 horas, los pacientes están con su marcapaso instalado. Si es una urgencia cardiológica, se soluciona dentro de las 6 horas y 9 horas que exige la normativa clínica, ¿ya? Y los pacientes están generalmente a los 2, 3 o 4 días según la evolución en su casa, ¿ya? Cuando yo postulé al cargo de director por la alta dirección pública, la ley me amparó en el contexto que yo tengo derecho, y no recuerdo el número de la ley, no sé si Rodolfo usted lo recuerda, 20.261, en el cual yo tengo derecho a usar 12 horas de mi tiempo en actividad docente y o clínica, ¿ya? En ese contexto, yo pregunté en su minuto y yo seguía haciendo actividad clínica después de las 5 de la tarde y fines de semana, y cuando digo después de las 5 de la tarde, no hasta las 8 de la noche, incluidas las 3, 4 y 5 de la mañana, como consultor de llamada, aparte de mi horario, amparado en esta normativa. Normativa que además a mí me dice que debo devolver en concordancia con el director de servicio, cosa que si usted revisa mis marcaciones, que están también a la vista, podrá ver que las devuelvo con creces, ¿ya? En el contexto de mi conflicto con algún gremio que se sintió un poco pasado a llevar cuando empezamos a hacer las revisiones de hora extraordinaria y de contratos poco claros y de gente que cobraba, casi 30 y tantas personas que cobraban sueldo y nunca habían pasado por el hospital, o 360 millones de pesos en un año en hora extraordinaria sin ningún respaldo, diputada, apareció una carta anónima reclamando por mi no dedicación exclusiva, por mis viajes presidenciales, ¿ya? Y que por lo tanto yo no podía hacer eso. Debo recalcar que desde que yo asumí como director ADP en marzo del 2016, nunca más pedí permiso para los viajes presidenciales, pedía vacaciones para que no se confundiera, y que han sido solo 2, porque por lógica el grupo de médicos presidenciales somos varios y la situación laboral que tengo en el interior del hospital tampoco me da para estar viajando todas las veces, como alguna vez lo hice con otros presidentes, ¿ya? Y en ese contexto, como esto trajo bulla y tengo la conciencia extremadamente limpia, fui a la Contraloría General de la República, hice una presentación que acompañé posteriormente un informe en Derecho, que creo habérselo mandado, diputada, y si no me comprometo a mandárselo, ¿ya? En el cual se certifica, por lo menos un informe en Derecho y en mi presentación, del por qué yo no estoy en la ilegalidad. Hasta el día de hoy, lunes 13 de marzo, no he tenido respuesta. Esto lo hice el octubre o noviembre. El 8 de noviembre hice la presentación y hasta el día de hoy no he tenido respuesta de la Contraloría General de la República. Eso es. Muchas gracias, director. ¿Sí? ¿Ya? Esta denuncia de las horas extras que sin respaldo y de los 30 y tantos funcionarios que no existían, que usted ha planteado aquí, esa es denuncia en Fiscalía, ¿no? Está entregada a la Contraloría General de la República. Pero eso es un delito. El funcionario fantasma es un delito por su intermedio presidente. ¿Hizo denuncia al Ministerio Público? Se hizo La la Contraloría Contraloría General de la República porque lo remite, lo que digamos. nosotros objetivamos son hechos. Yo no tengo las capacidades ni las facultades, y eso lo decía la Contraloría, de investigar. Yo solamente presenté hechos arriba de los datos y la Contraloría tendrá que decidir si investiga.
y a su vez hacerlo a través del Ministerio Público. Perdón, presidente. No, yo solamente quiero decir de que si el director denuncia aquí que hay 30 y tantos cargos fantasma, eso es un delito. Hay gente contratada que recibe un sueldo y no está. Eso es un delito y eso no necesita pasar por Contraloría, eso necesita la denuncia del director en el Ministerio Público. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué usted no hizo la denuncia del Ministerio Público? Porque según la normativa, yo tengo que ir primero a la Contraloría General de la República a entregar eso. Ahora, diputado, si no tengo problema de que lo hagamos como corresponde, yo no estoy... Porque yo lo que objetivé es entregar una lista y decir, estos señores yo no tengo respaldo, pero no me puedo meter ni en sus cuentas bancarias, ni revisar otra historia. Entonces, eso lo hacen entidades superiores a mí. Yo como director de hospital tengo 48 horas para actuar sobre una denuncia. Cuando yo recibí el documento, fuimos a la Contraloría General de la República, a la oficina de parte, y en la sección de salud, porque justo en ese momento estaban reestructurándose, entregamos esto. De eso tampoco hemos tenido respuesta. Ahora, la Contraloría General de la República tiene la obligación, cuando fruto de una investigación hay elementos fidedignos que son constitutivos de delitos, la propia Contraloría lo deriva a la Fiscalía. Así que eso no hay inconveniente. Diputado. Que se remita a petición a la Contraloría que informe Ok. la denuncia que hizo el doctor Pucio hace 4 meses atrás. Así se acuerda, si hay acuerdo, ¿no es cierto? De acuerdo. Muy bien. Gracias, doctor Pucio. Un agrado haber escuchado su gestión. Felicitaciones por el esfuerzo, la eliminación, por lo menos las sociedades médicas y el control del déficit, no la eliminación. Bien. Contemplaba la tabla y le agradecemos a don Sebastián Pavlovich el haber cedido el tiempo al doctor Pucio. Y tiene la palabra, por favor. Presidente, como yo ya vine a hablar de este tema antes, Sí. básicamente entendía que podía haber preguntas y que por eso me Preguntas, si hay habían citado. preguntas a los parlamentarios Sí. presentes. Presidente. Sí, diputada Rubilar. Sí, presidente, yo la verdad es que la única pregunta que uno le podría hacer al superintendente de esta materia tiene que ver con la compra de servicios a profesionales que no tengan el EUNACOM, digamos, porque la verdad es que no tengo claridad de que en qué tenor uno podría hacerle una consulta al superintendente en esta materia. Todo lo que quiera para cuando quiera, pero supongo que la materia no rebota. A ver, en esto yo creo que hay que hacer algo de historia de la norma y ver en el fondo por qué se ha ido generando tanto problema con la situación de la UNACOM. Originalmente, cuando se discutía la ley que creó el Examen Único Nacional de Conocimiento de Medicina, se hacía sobre la base de que ya venía la experiencia previa del examen de medicina organizado por la Asociación de Facultades de Medicina y se acordó de alguna manera entregar esto a un ente privado. Básicamente, que tenía por objeto avanzar de alguna manera en el reconocimiento o en el establecimiento de un estándar mínimo de calidad. Había muchas más facultades de medicina que hace 20 años y se ideó como un requisito para entrar a la administración pública. En la última parte de la tramitación de esta ley, mediante una indicación parlamentaria, se incorporó una norma que permitía que, aprobando el examen, se entendía que una persona había convalidado su título y que era en algún sentido equivalente a lo que se obtenía en esa época y hasta el día de hoy de manera exclusiva a través de la Universidad de Chile, que es la convalidación de títulos otorgados en el extranjero cuando no media un tratado internacional sobre la materia. Contraloría General de la República, al tomar razón del reglamento de esta ley, estableció que esta convalidación de títulos solo tenía efectos para efectos de trabajar en el sector público. Con lo cual ya se genera una suerte de inconsistencia normativa compleja, que es que un mismo profesional extranjero o chileno que estudia en el extranjero, que aprueba la UNACOM, y por ejemplo está media jornada en el sector público, media jornada en el sector privado,
Las mismas actividades que desarrolla en el sector público están amparadas por ley y esas mismas actividades desarrolladas en el sector privado equivaldrían a ejercicio ilegal de la profesión. Con el tiempo, pese a que el UNACOM significó un avance en facilitar de alguna manera la incorporación de chilenos o extranjeros que hayan estudiado en el extranjero, las tasas de reprobación empezaron a ser bastante importantes para médicos ciudadanos extranjeros y a partir de eso se empezó a instalar por la vía de los hechos un creciente ejercicio profesional de profesionales chilenos y extranjeros que estudiaron en el extranjero sin EUNACOM aprobado, sobre todo en la atención primaria. En algún momento se aprueba una ley para de alguna manera regularizar esta situación y se estableció un plazo. Los médicos que han estado desde esta fecha tienen un plazo de 2 años para obtener la regularización de su situación a través de la aprobación de un examen. Se da la paradoja que los médicos extranjeros o chilenos que estudiaron en el extranjero, que no habían dado UNACOM, pero que entraron a trabajar después de esa fecha determinada por la ley, no tenían la obligación de aprobar o de cumplir con la aprobación de la UNACOM dentro de ese plazo. Por lo tanto, hoy día estamos en una situación bastante compleja. En el fondo, para los médicos que habían ingresado a trabajar antes de una fecha, se les venció el plazo y ahí hay un número relativamente acotado de profesionales que no pueden ejercer la medicina porque no han obtenido su convalidación a través de UNACOM y, por cierto, tampoco lo han hecho en todo este tiempo a través de la Universidad de Chile. Y hay una serie de profesionales que entraron a trabajar después de la fecha determinada por la ley, que hoy día están ejerciendo también en un espacio de cierta precariedad normativa. En general, amparados por la autorización que, de acuerdo al artículo 112 del Código Sanitario, otorgan los Ceremis de Salud para efectos de poder ejercer en lo que el Código Sanitario denomina localidades aisladas. Hay un reciente dictamen de Contraloría que acota el concepto de localidad aislada, fundamentalmente porque el Código Sanitario menciona islas y de alguna manera hace o buques y en el fondo, a propósito de una consulta que se le hizo, no recuerdo bien si el director de servicio o del hospital de Arica, se le planteó si Arica para los efectos de la norma era o no aislada y la reflexión de Contraloría es que Arica no es aislado para los efectos de la aplicación de esta norma. Y por lo tanto hoy día estamos en una situación bastante delicada, puesto que hay un dictamen de Contraloría que dice que pese a eso, por el principio de continuidad de la atención, los órganos administrativos están facultados para poder contratar personas que no cumplan con los requisitos legales para ejercer. Lo cual, en el fondo, nosotros hemos transmitido, hemos conversado con el Ministerio, el riesgo que hay, no solamente para la acreditación que administra el doctor Ayarza, sino que además, en términos de descontrol que puede haber si es que cualquier autoridad administrativa, director de salud municipal, alcalde, director de hospital, por sí y ante sí determina que por su necesidad de principio de continuidad de atención de salud puede contratar a cualquier persona extranjera que presente un título otorgado en extranjero y que no ha logrado su convalidación o en la Universidad de Chile o a través de UNACOM. Sí, diputada Rubilar. Sí, mi duda más que nada tiene que ver, más que con el tema de la contratación directa a funcionarios sin EUNACOM, que hacen los alcaldes y todo por el tema del principio de continuidad y la necesidad, tiene que ver con estas sociedades finalmente que terminan prestando servicios ya sea a través de licitaciones o tratos directos que finalmente no cumplen el estándar. Esa es mi pregunta más que nada. Y aprovechando, si usted no considera que EUNACOM y CONASEM, en vez de tener dependencias de ASOFAMECH y CONASEM, no debiera estar bajo su superintendencia. Yo quiero hacer una pregunta y también una afirmación. Los antecedentes que yo tengo del área suroriente, particularmente en las metas sanitarias de la atención primaria, son que numerosas comunas tienen un cumplimiento superior al 90%. Y eso indica que si las metas sanitarias del país en la atención primaria, más allá del control sano, se cumplen, quiere decir que las personas que están prestando los servicios de la atención primaria son personas competentes.
Entonces, yo no sé si ustedes tienen datos de situaciones anómalas en la atención primaria, porque a mí al menos, en las cifras que, por el área que a mí me corresponde representar, me dejan bastante tranquilo cada año, ya que son cifras que tenemos presentes para la aprobación del presupuesto del año siguiente. Entonces, a mí me sorprendió cuando este número tan importante de personas que no cumplían los requisitos para ejercer la profesión médica en Chile, y que en el caso de La Pintana, por ejemplo, no había médicos chilenos disponibles para La Pintana. ¿Ya? Yo durante años vi al alcalde Pavés trabajar solamente con médicos extranjeros, mayoritariamente. El 90% de los médicos, por distintas razones que atienden en comunas como La Pintana, Los Espejos, La Granja, son médicos extranjeros. Pero ahí existía y se produce un cumplimiento de metas sanitarias bastante importante. Entonces, no sé cómo se puede comentar esta contradicción, ¿ya? Porque el desempeño del médico es uno, pero la meta la pone el ministerio. Sí, claro. Las metas la pone el gobierno. ¿Ya? Y hablo más allá del control zona, porque se agregaron una serie de programas en el último tiempo en la atención primaria bastante interesantes y que tuvieron muy buenos resultados. Gracias, presidente. A ver, diputada, respecto de lo de las sociedades médicas, en general nosotros no vemos que la forma de contratación, si es honorarios, contrato, externalización, por más informales que sean, no debieran en ningún caso servir para evadir el cumplimiento de la normativa en materia de acreditación. Así que, más allá de lo regular o irregular o licitado públicamente, o, en el fondo más allá de todas las situaciones puntuales, las sociedades, a través de sociedades médicas no deberían pararse el ejercicio ilegal de la profesión o más allá de o bajo el incumplimiento de ningún requisito establecido en la norma. O sea, eso no tengo dudas que no debería ser así, por lo tanto, me parece que en eso no debería haber duda alguna. Respecto a las funciones de CONASEM, CONASEO y ASOFAMECH, bueno, a mí me parece que en Chile se optó por un modelo de cooperación público-privado en materia de certificación de la calidad. De hecho, lo mismo es relativamente válido, con normas distintas quizás, en lo que se hace a través de la acreditación, que la superintendencia no es la que acredita, sino básicamente son entidades privadas que son las que acreditan, que son en algún sentido depositarias de la fe pública. Hay distintos países, distintos modelos. Sin duda es una función pública. A mi juicio es parte de los acuerdos societales definir si hay un espacio de cooperación público-privado para eso o no. Yo por lo menos la visión que tengo es que en relación con, por lo menos, acreditación, ha funcionado razonablemente bien. Me parece que los conflictos de interés están razonablemente limitados por el mismo diseño interno, porque es por sorteo, porque, por ejemplo, las remuneraciones no dependen del resultado de la acreditación. ¿Ah? Por eso digo, en materia de acreditación me parece que funciona bien. En materia de certificación de especialidad tengo mis dudas básicamente porque nos entregamos o creamos una suerte de monopolio a través de CONASEM y CONASEO, que creo que encierra en sí mismo una serie de incentivos mal colocados. Y en el caso de la SOFAMECH, me parece que ellos han dado muestras de hacer un trabajo profesional, pero sin perjuicio de eso me parece que es parte de un debate internacional. En Estados Unidos los abogados se acreditan ante la barra y con las sociedades médicas lo mismo. Me parece que en su momento se desconfió del rol del Estado, de su capacidad del Estado para hacer esta función y que se entregó a privados. Y ahí, bueno, el ejemplo... las políticas públicas, digamos, funcionan un poco con ensayo y error ahí. Y por lo menos en materia de acreditación, como decía, creo que ha funcionado razonablemente bien. En las otras, creo que es parte de un debate perfectamente legítimo. Y respecto de los resultados APS, quería pedir al doctor Ayarza que comentara algo, pero mi impresión es que ahí, bueno, el dato lo tienen la gente del Ministerio, la evaluación que hay de los programas de atención primaria. El dato que nosotros tenemos es que en general están bien evaluados los médicos extranjeros. Y yo creo que el hecho de que no hayan cumplido con requisitos no necesariamente indica que un profesional sea malo. Y al revés, alguien que le puede haber ido bien en el examen
no garantiza que no se vaya a equivocar o que no vaya a tratar mal a un paciente. Digamos, hay tanto las habilidades como las competencias o sociales o morales de una persona no se evalúan en una prueba estandarizada. Pero sin perjuicio de eso, creo que yo por lo menos soy de los que cree que es necesario ciertos estándares mínimos para permitir el ejercicio de la medicina en Chile. Y me parece que en general casi cualquier profesión, salvo que lleguemos a un acuerdo con otros países que permitan el libre tránsito de las personas, pero eso tiene que ver con políticas de integración distintas. Pero a mí, en principio, yo soy de los que cree que el examen único nacional de conocimiento de medicina cumple un rol importante y quizás haya que perfeccionarlo, pero me parece que todos los instrumentos que hemos creado en la última década destinados a avanzar en calidad son fundamentales para el éxito de las políticas sanitarias. Muchas gracias. No sé si el doctor Ayarza quiere agregar algo. Ayarza, por favor. Sí, señor presidente, yo creo que el comentario que hace usted con respecto a los niveles de cumplimiento de las metas y eso en relación a la disponibilidad de médicos en lugares como La Pintana, San Ramón, La Granja, en la zona suroriente, como en otras en Santiago y en el resto del país, hay que mirarla con lupa. ¿Por qué lo digo? Porque una cosa es que se establezcan metas de cobertura y otra cosa que esas metas sean suficientemente exigentes. Porque si las coberturas que se están pidiendo no son tan difíciles de lograr con la cantidad de gente que está atendiendo y esas metas se cumplen en torno al 90%, eso está bien, la demostración de que se cumplen está bien, pero que eso sea suficiente para la población que hay, el nivel de tasa de consulta y la calidad en cuanto a prevención de enfermedades y impacto sanitario que estemos logrando con eso, yo no estaría tan seguro. Por eso hay que darle una doble derivada de mirada. Ahora, lo que sí es preocupante, yo lo quiero remarcar, es que hoy día con esto de que trabajen médicos sin autorización o personas que se han titulado de médicos, sean chilenos o extranjeros, en el extranjero, la entrada de ellos a trabajar como médicos en Chile hoy día, Chile está pasando a ser de los países más permisivos en trabajar como médicos de personas que vienen del extranjero hoy día. Y claro, está todo a este imperativo de que faltan médicos y que uno para poder dar las coberturas de atención necesita más médicos y eso es muy importante. Pero también hay que tener en cuenta que el primer peldaño de calidad es asegurarse que quienes dan las atenciones de salud sean profesionales habilitados y que cumplan con todos los requisitos para hacerlo en este país que tiene características propias en cuanto a enfermedades de neumonía y bronconeumonía por las cuales mueren niños en Chile, que no son las mismas que en países con otros climas, digamos. Y por lo tanto hay un llamado de atención al respecto. Nosotros estamos muy preocupados hoy día de cómo se está dando esta situación de que, como faltan médicos, dejemos trabajar a personas que todavía no confirman que tienen las habilidades y capacidades confirmadas de trabajar en Chile como médicos, al igual que los que se titulan acá. Ahora, llegan muchos médicos extranjeros muy buenos, muy bien preparados, pero hay algunos otros que hay que ver que sea así. Los que tienen muy malos resultados en UNACOM en forma reiterativa, malos resultados, porcentajes muy bajos, en realidad es muy llamativo que tengan porcentajes tan bajos si es que se han formado como médicos. Entonces hay que tener ojo con eso. Muy bien. Muchas gracias a ambos por haberse cumplido el propósito de la sesión. Esta se levanta. Gracias. Presidente, muchas gracias por quedarse.